Para bendecir no necesito tener, para bendecir solo necesito ser. En el nombre de Jesús. Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Nuestro buen pastor. ¿Por qué Jesús es un buen pastor? ¿Y para qué Jesús es un buen pastor? En Juan capítulo 10, el versículo 11, terminamos la semana pasada. Sí, cuando dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Sí, pero hay una relación. ¿Quién es una oveja de ese buen pastor? Aquellos que conocen al buen pastor. ¿A qué nos lleva a conocer al buen pastor, a Jesús? ¿Sabe? El fin, la conclusión de Jesús como buen pastor es que Jesús es Dios. Jesús es la manifestación física de Dios en la tierra. Como dice, creo que 1 Timoteo 3, 14, si no lo es, bueno, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó a la tierra como ser humano. Entre paréntesis, en Juan, en capítulo 1 dice, el versículo 1, el principio era el verbo, la palabra. Ahora, toda la palabra de Dios es un verbo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una acción, se cumple. Y esto, quiero cuidarme de que usted no esté teniendo inteligencia. El fin de esta enseñanza es que usted tenga fe, que usted conozca a Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, la conversación era con Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase, hágase, hágase. Y cada vez que Dios dijo, lo que Dios dijo se hizo. Y Dios lo hizo personalmente. Era con Dios. Y dijo en el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese verbo era Dios. Juan 1:1. Y el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y ese verbo se hizo carne. 1 Timoteo 3:14. E indiscutiblemente, o sea, no puedes discutir. El que cree no discute, el que cree, cree. El que cree se queda convencido. El que cree no busca argumentos para confirmar algo. El que le cree a primera vista a Dios, el que le cree a primer oído de lo que Él dice, le cree. Y lo demás le viene por añadidura. E indiscutiblemente grande es el misterio de la devoción a Dios. La palabra piedad significa devoción a Dios. La palabra piedad significa entrega a Dios. La palabra piedad significa seguir a Dios. Un piadoso no es una persona que ve a un pobre y pone una cara de tristeza. Ese es un fariseo hipócrita y mentiroso. Un piadoso entiende que cuando ve una necesidad, Dios le ha dotado para suplir esa necesidad. Dios le ha hecho representante aquí en la tierra para atender esa necesidad. Un piadoso es un obediente, es alguien que está constantemente haciendo que luzca sus fallas y sus debilidades porque le sirve a Dios.
Una persona consciente que es indigna de todo lo que hace para con Dios, porque su corazón tiene tantas cosas que corregir y perfeccionar. Y el Dios todopoderoso y misericordioso, el Dios que se hizo carne, el Dios del cual solo tenemos que creer y no caer en discusiones con nadie. Hay mucha gente que no cree que Jesús es Dios. Eso a nosotros lo que tenemos que hacer es bendecirlo. Y como eso es indiscutible para nosotros, yo no tengo que discutir con nadie ni tratar de convencer a nadie. El que cree, cree porque el Espíritu Santo le convence. Indiscutiblemente grande es el misterio de la devoción a Dios. Grande es el misterio de la devoción a Dios. ¿Por qué grande ese misterio? Porque Dios se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. Y todo espíritu que es de Dios reconoce que Dios vino en carne como ser humano. Todo el que confiesa que Jesús es Dios, es de Dios. Y el versículo 14, de Juan, lo establece así, que Dios fue manifestado en carne. Y 1 Timoteo 3:14, y espero que anoten, para que después coma en su casa. Porque lo que usted escucha se le olvida. Después usted en esta semana va a experimentar alguna situación donde usted se va a recordar que escuchó la respuesta de una situación en esta semana hoy y usted no anotó el pasaje bíblico. Y cuando usted va a buscar, voy a llamar al apóstol para ver cuál fue el mensaje que él usó. Yo le voy a preguntar, ¿cuál de tantos? El que habla de, y el que habla de, y usted se va a quedar en tú, porque como están las llamadas hoy día, Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se hizo humano. Y lo que motivó a Dios a ser humano es su amor por nosotros. Que aunque usted mismo se deseche, aunque la gente lo deseche, aunque usted mismo le aburra adorar a un Dios que no ve, aunque sus ojos no prestan atención porque no lo ve, aunque usted invoca a un Dios que no siente, porque en este momento no está en cuerpo, está en espíritu. Aunque usted adora e invoca a un Dios que no puede chocar, porque su cuerpo está en el trono. Toda potestad se le ha dado a su cuerpo en el cielo y en la tierra. Aunque usted no lo puede mirar, Él es más real, más sincero, más veraz que usted y yo en este lugar. Pero todo depende de que usted le crea a su palabra. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Juan lo bautizó y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Todas las obras que hizo, las hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él. Qué bueno es Dios. Primera de Timoteo 3:14, 16. Y dice, visto de los ángeles. Cuando oraba fue consolado por unos ángeles. Predicado a los gentiles, a los no israelitas, no judíos, a usted y a mí.
o a todos los que están aquí que no son descendencia israelí, porque gracias a Dios hay algunos aquí. Creído en el mundo. Ahí la palabra mundo, tradúzcala por personas. Creído en la humanidad. Recibido arriba en gloria. Y recibido en gloria porque por la mano de Dios, por la presencia del Espíritu de Dios, fue lo que fue. Y vamos rápidamente. ¿Y qué es esto? Conocer. Conocer de Biblia, no. No busque conocer Biblia, busque conocerlo a Él en su espíritu. Para que cuando usted ore a Él, cuando usted esté hablando con Él, lo que usted piense de Él sea lo que usted sabe de Él. En mi vida, en 54 años, me han presentado a muchas personas. Llego a una reunión, apóstol, le presento a tal persona, o familiar, hermano, mira, si es uno de mis hermanos, te presento a tal persona. Ah, mucho gusto, nos damos el nombre y tal y qué sé yo. Nos miramos qué bien, y como todo bien, sí, bien. Esa persona se va por un lado y yo por otro. ¿Quieren que les diga una gran mentira? Cuando esa persona se va o yo me voy, decimos, fue un placer conocerlo. ¿Cuál placer? Si usted no habló con esa persona, si usted no intercambió con esa persona, usted no le puede decir a Dios, es un placer adorarte, si usted no habla con Dios. Si usted no deja que Dios le hable a través de la Escritura. Usted no le puede decir a Dios, fue un placer conocerte. Aunque muchas cosas fueron principio y el fin. Para predicarle a los mundanos con las cosas que tienen en la mente. Para conocer a Dios hay que hablar con Él. Para conocer a Dios hay que intercambiar con Él. Para conocer a Dios hay que pasar tiempo con Él. Yo no puedo decir a Dios, yo te conozco porque estuve en una reunión. Yo te conozco porque estuve en aquella fiesta del 22 de noviembre. A Dios no se conoce de esa manera. Ni le puedo decir, fue un placer. Porque esa es una expresión mentirosa. Y qué triste que utilizamos la mentira para manifestar una educación. Y a veces es difícil porque la gente no va a aceptar que tú le digas, espero algún día que nos conozcamos, ¿sí? Porque conocer a alguien no es solo de nombre. Conocer a alguien no es solo de nombre. Es conocer sus gustos, conocer sus virtudes, conocer sus atributos, conocer sus características. Y conocerla nada más no de voz, sino conocerle en la relación que se tiene día a día con esa persona. Y cuando tienes la relación con esa persona, te das cuenta que todo lo que esa persona, que es Dios, dice la verdad, no cambia, es el mismo que dice en la Escritura. Aquí el que no es sincero soy yo. Porque ya vemos hombres que somos inconstantes en todos nuestros caminos. Habemos hombres que nos dejamos llevar por las reacciones sentimentales y emocionales, producto de las circunstancias de la vida. Reaccionamos de acuerdo a lo que sentimos. Y lo que sentimos no es seguro. Lo que sentimos no es seguro. Porque no es lo mismo mirar solamente un café con leche bien bonito, con un corazoncito o una palomita de paz, y cuando te lo metes en la boca sin azúcar. No es lo mismo el café amargo que el café con azúcar, sin mucha por cuestión de la edad. Así hay personas que pretenden verse bien. Así somos, pero somos amargos cuando la gente nos prueba. ¿Ve? Y por eso decirle a alguien, fue un placer, me agradó conocerte. ¿Cuál conocerte?
Si estuvieron en una reunión y no intimidaron, no hubo un intercambio. Cuando usted va a un servicio, Salmo 133, a una reunión como esta, el Salmo 133 dice que es bueno cuando nos reunimos juntos en armonía. ¿Cuál armonía? Nos reunimos para adorarlo, para alabarlo. No nos reunimos para obedecerlo, porque la obediencia a usted la comienza desde la hora en que se va de aquí hasta el próximo miércoles o domingo si viene. Y esa obediencia es la que va a determinar su relación con Dios, su estado con Dios y su ánimo interior para con Dios. Esa relación continua que pueda tener. Y a través de esa relación continua usted puede decir: lo conozco. Mis ojos se abrieron, los ojos de mi entendimiento se abrieron y ahora lo conozco. Y cuando lo conozco, sé qué le puedo pedir. Cuando lo conozco, sé cómo está mi confianza en Él. Cuando le conozco, conocerlo determina qué le pido y qué no le pido. Conocerlo determina mi confianza, conocerlo determina su confianza, conocerlo determina su fe. Conocerlo determina que usted será cabeza y no cola, que todo lo que haga con su mano prosperará. Conocerlo es que Él le va a hablar, le va a revelar su voluntad, y esa voluntad es agradable y perfecta para su vida. Y conocerlo va a hacer que usted sea obediente, y cuando es obediente todo lo que hace le sale bien en el nombre de Jesús. Dios no es un Dios de cita. Dios es un Dios de relación y de convivencia. Dios no es un Dios de momentos, sino que Dios es un Dios de cada instante. Juan capítulo 10, versículo 12. Él dice: yo soy el buen pastor. En el 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y quién es un mal pastor? Más el asalariado, el que trabaja por un salario y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Todo pastor que ve su vida y le orienta y le corrige, aun en lo que usted no pide consejo, es un pastor que está obedeciendo al que lo llamó y le contrató. Pero al pastor que solo le importa que usted venga y que usted traiga su lana, que venga el anuito, y afuera haya un departamento de limpieza de manos, de pies, que no es necesariamente ni manicure ni pedicure, y haya un área con tijera a cortarle la lana, y que no le importa cómo está su corazón, cómo está su alma, que no le importa cuál es el resultado de su vida, en qué condiciones usted está, en qué condiciones está su relación familiar, que no le importa si usted anda en buen camino o no. Ese es un pastor que simple y llanamente lo que le importa es su lana. Y si usted quiere un pastor que solo le importe su lana, o es un pastor que quiere comer de lo mejor de su grosura, ese es un asalariado. Pero ese es el pastor que cuando vengan los osos y leones, cuando usted esté pasando por una crisis, cuando usted esté pasando por una situación difícil, cuando a usted le falte 1 kilo de harina, ese pastor huirá, le dejará solo. El asalariado huye cuando ve al lobo. El asalariado huye cuando ve la inflación. El asalariado huye cuando ve la crisis financiera. El asalariado huye cuando ve el dólar a casi 900,000. El asalariado no se compromete. El asalariado dice: la iglesia no es un lugar de beneficencia pública. Pero el pastor que está ligado al
al buen pastor, obedece al buen pastor. En el nombre de Jesús. El pastor que entiende al que lo contrató y lo llamó, sabe que el buen pastor su vida dio por sus ovejas. Sabe que el buen pastor llevó en sus llagas las enfermedades. Sabe que no es un asalariado. El buen pastor no está preocupado por su lana. El buen pastor está preocupado es por su corazón. El buen pastor está pendiente de lo que hay en su corazón. El buen pastor está pendiente que en su corazón no haya maleza o cizaña. Que en su corazón no haya monte. El buen pastor está pendiente que en su corazón haya buena semilla. Y esa buena semilla produzca fruto. Y usted sea bendecido para bendecir. Porque la buena semilla, que es la palabra, es la bendición que viene del cielo. Produce frutos buenos en su vida, de los cuales los que comen de ese buen fruto es su familia. Su esposa, sus hijos, su esposo, sus hijos. Ese es el buen pastor. Y todo pastor que le trabaja de corazón al buen pastor va a procurar que usted conozca al buen pastor. Y usted se va a dar cuenta que el buen pastor es el Todopoderoso, el Shaddai, el Shalom, el Jireh, el Siquenú, el que sana, el que justifica, el que libera, el que te ama. El que te ama. El que te ama. Así que versículo 13. El asalariado huye porque es asalariado. No le importan las ovejas. El asalariado huye. Lo que voy a compartir. El día que usted escuche, y esto es duro para mí decirlo, que Arnaldo Villasana se fue a los Estados Unidos. A vivir y a pastorear, porque una iglesia que el Señor lo llamó para allá. Déjeme decirle que yo soy hombre que cree que Dios te llamó para una sola iglesia, no para pastorear 20,000 iglesias. Una sola. Te entregó una sola, para que cuando Él venga tú le digas: lo que me diste, aquí está. Lo que perdí, bueno, lo perdí por mi culpa, perdóname. O lo perdí por culpa de ellos, perdónalos. Y le quiero decir, para no presentarme santo, conocer, predicar allá, Dios ha usado mi vida. ¿A quién no le gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta tener bienestar? Fuimos creados para el bienestar. El primer lugar para tener todas las cosas y comodidades fue el Edén, donde estuvo Adán y Eva. No es pecado sentirme incómodo por no tener todas las bendiciones o el bienestar hoy día. Pero nuestro corazón no tiene tiempo para sentirse incómodo. Nuestro corazón debe tener ganas y tener la boca y el corazón llena de acciones de gracias a Dios por todo el bien que nos hace pasar durante estos tiempos. Qué bueno es lo que Dios nos da. Qué bueno es lo que tenemos en este tiempo, porque el buen pastor siempre nos llevará donde hay pasto fresco. El buen pastor siempre nos llevará a lugares de delicados pastos. Ahí dice siempre, no algunas veces. Pero la clave es tu fe, no tu oración. Si quieres, no ores. Si quieres, o mejor dicho, como eres que no oras, sigue igual, pero cree. Como eres que no oras, sigue igual, pero cree. Porque la fe, el que cree, todo le es posible. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, al que cree todo le es posible.
Pero cuando usted cree y ve que Dios es bueno, usted va a tener que comenzar a orar por lo menos: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Recibe esos aplausos, Señor, que esos aplausos se transformen en fe en sus corazones. Usted puede tener muchas debilidades, mucha flaqueza, pero tiene fe. Usted verá un Dios que siempre lo va a estar restaurando y siempre va a estar cumpliendo con usted. Él jamás te abandonará. Él no te dejará, porque el león y el lobo esté cerca. Porque Él no está contigo cuidándote por salario. Él está contigo porque te creó, porque te ama, porque vino a recuperar lo que se había perdido. Él está contigo porque tú le reaccionas y de corazón le dices a Él: aquí estoy, Señor, sálvame, libérame. Él no está contigo porque sepas bastante de la Biblia. Él no está contigo porque tienes bastante doctrina. Él no está contigo porque sabes mucha teología. Él está contigo porque le crees que está contigo y aceptas que te ame a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que somos. Ovejas con debilidades, no cabras, porque las cabras no son ovejas. Y no cabra loca. Ovejas que le siguen. Y por creer llevará fruto. Por creer llevará fruto de arrepentimiento. Por creer llevará fruto del Espíritu. Por creer llevará fruto de obediencia por la palabra. Creer da fruto. Fruto en todas las áreas de la vida. Por creer todo lo que hagas con tu mano prosperará. Por creer serás bendecido para bendecir a otros en el nombre de Jesús. El versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mi oveja y las mías me conocen. Jesús se dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué característica tiene el buen pastor? El Salmo 23. Anótenlo y lo leen en su casa porque no tengo tiempo ya. El Salmo 23. Voy a terminarle como dice el Salmo 23. Ciertamente, el Salmo 23, ya va, espérese que estoy predicando yo. Ciertamente, no, perdón, una broma. Ciertamente, David estaba convencido de lo que iba a declarar. David estaba seguro. ¿Cuántos de nosotros no repetimos este versículo porque lo sabemos de memoria, pero no ha llegado al corazón? La palabra es espíritu. Y lo que lubrica el espíritu, lo que lubrica el corazón y el alma es el Espíritu Santo. Y hay que dejar que ese aceite llegue al corazón y lo lubrique. O sea, que creas. Que creas, porque sales de aquí, llegas a casa y falta algo para la comida y te desplomas y te deprimes. Mañana hay una ordenanza nueva por alguna circunstancia y te desplomas y te deprimes. Y comienzas a hacer tu testamento porque te vas a morir. Y desayunaste. Y no tienes seguridad de comprar comida. Y te lleno del desayuno. Con el almuerzo, con lo suficiente para la cena, y estás deprimido en la mañana porque no tienes para el martes. Aunque andes por el desierto, andes por donde andes, Él va a preparar banquete en presencia de la inflación, banquete en presencia de la escasez, banquete en presencia de todos los problemas que hay. Pero el banquete es Él. Ciertamente, dijo David, ciertamente, estaba seguro de lo que estaba diciendo. El bien, ¿sabe qué es el bien? Bienestar. Y la misericordia, bienestar, pero que no te mereces. Bienestar porque Dios ama y por su amor es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana. Misericordia, una actitud de bienestar, una actitud de bondad, una actitud de benignidad ante gente que no se lo merece.
Me seguirán todos los días de mi vida. David no dice, a lo mejor, es probable. Dice, me seguirán. Me seguirán. Una completa convicción. Me seguirán. Escúcheme. Son palabras que nacieron de su experiencia con Dios, de su relación con Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Usted no la repita porque suena bonito. Usted no la repita mientras no lo cree. Usted no la repita mientras no la vea. Crea primero sin ver. Y cuando usted crea sin ver, la repetirá con convicción, con propiedad, posicionalmente de esa promesa. Posicionalmente. Porque a lo mejor cuando lo declares va a estar faltando algo. El bien y la misericordia de Dios. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. Esa es la promesa, esa es la actitud del buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Sabes que necesitas conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? Su misma palabra. Y si quieres conocer más, métete en Google. Jesús buen pastor, o Dios buen pastor, o Jehová mi pastor. Y te va a aparecer todas las citas bíblicas que hayan alimentado en Google, que aparecen en la Biblia. Y cada vez que leas, entiende que Dios te dice, esto es contigo. Esto es contigo. Póngase de pie. Manifieste en su espíritu y manifieste bíblicamente a Dios en este momento lo que la palabra que acaba de escuchar ha producido en su corazón y en su mente. ¿Me entiende? ¿Qué ha producido esta palabra de Dios en tu corazón y mente? Manifiéstalo ahora, Dios. Él es verdad. Si produjo ganas de arrodillarte, si produjo ganas de reírte, de gozarte, manifiéstalo. Como si estuvieras solo. Padre, esta palabra escríbela en el corazón y la mente. Esta palabra que los amarre, que los edifique, que los aliente. Señor, que ellos no vean las circunstancias, que traten, se esfuercen de verte solo a ti. Que solo te vean a ti, Señor. Que aunque arrecie la tormenta, seguro estarán, Señor. Señor, glorifícate, aunque arrecie. Escuche bien la tormenta. ¿Qué es una tormenta? El precio del dólar es una tormenta. Aunque arrecie el precio del dólar, seguro estarás. Aunque el bolívar baje más, aunque el bolívar pierda más, aunque el bolívar pierda más poder adquisitivo, Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Aunque pareciera que los negocios se van a paralizar, Dios no se paraliza. Dios no se paraliza en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Padre, guía a nuestras autoridades a que dolaricen el país, si eso es lo que se necesita. Bendice nuestra nación, Señor. Yo seguiré creyendo en ti, Padre. No importa lo que vea, no importa lo que esté pasando. A ti elevo mi canto, a ti elevo mi alma. En ti confío, en el nombre de Jesús. Amén, amén.